Y ocupamos la transformada de Fourier para conocer esto. Estamos en el dominio del tiempo. Aquí, esto de aquí a acá es el dominio del tiempo. Y ocupamos la transformada de Fourier para conocer exactamente lo mismo, pero en el dominio de la frecuencia. Eh, Ah, bueno, vamos a ponerle una F mayúscula y una W. No sé si conozcas las propiedades de, ¿cómo se dice? Las propiedades de las transformadas de Fourier. las fórmulas que, como la regla, ¿Mande? como las fórmulas, las reglas de las transformadas. No te entiendo. Yo creo que no conozco. Bueno, Bueno, sí me acuerdo, pero no ahorita. ok. Bueno, tenemos propiedades como escalabilidad, tra- traslates en el tiempo, asimetría, que diga Ah, simetría. ya. Entonces, supongamos que si nosotros analizáramos solamente esta señal, lo que nosotros veríamos ya más que nada por la práctica, nosotros veríamos una sampling, que es más o menos este dibujo. Es más o menos como un fantasmita y ya conforme vamos avanzando, este, se van disminuyendo los lóbulos secundarios. Esta sampling, eh, a ver, permíteme tantito. Sí. Eh, Ahora, esta sampling, y es importante más o menos que recuerdes como que esto, porque cuando nosotros vamos a aplicar filtros, por lo general ocupamos ventanas. Y existen una infinidad de ventanas. Tenemos ventanas como ventanas de Hamming, ventanas de Hanning, de, de cuadratura, un montón, pero esas no sé si ya llevaste, mm, ¿cuál es? Procesamiento digital de señales. Ah, sí, ya la cursé esa. Bueno, pues ya más o menos tendrás unas nociones de esas señales y si no, no te preocupes, podemos algún día ver como que esas, ¿vale? Ok. Ahora, eh, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una señal senoidal? Las señales senoidales eh, dentro de las transformadas, si es seno, tenemos dos deltas en el dominio. ah, Tendríamos dos deltas así. Mm, Supongamos que este es el eje imaginario, este es el eje de las frecuencias. Tendríamos una delta aquí y una delta por acá. Para la señal seno, seno de omega t. ¿Y qué tendríamos para la señal coseno? Para coseno de omega t tendríamos dos deltas positivas, pero en el dominio en la parte real de la frecuencia. Ahora, Ah, si ok. nosotros juntáramos estas dos, que tengamos dos señales mezcladas entre senos y cosenos, tendríamos más o menos así el eje de los reales, el, el eje imaginario y el eje de las frecuencias. Entonces, supongamos, tendríamos las señales cosenos quedarían así, la señal, eh, la señal del seno quedaría por acá y por acá. Supongamos que tienen la misma frecuencia. Ahora, esto lo que nos dice es de que, si te das cuenta, son perpendiculares.
y nosotros podemos mandar señales en el mismo ancho de banda, en la misma frecuencia, al mismo tiempo, siempre y cuando cumplan con un sentido de ortogonalidad. Más adelante en sistemas celulares esto es muy importante para ver una modulación que es en distorsión en el tiempo. ¿Va? Va, va, va. Entonces, aquí más o menos te pongo las ecuaciones por si las necesitas en el examen o necesitas estudiarlas. Ya no me dio tiempo de hacer una especie de práctica para MATLAB para la serie de Fourier, pero si quieres hacerlas, ¿cómo se dice? Por tu cuenta, estaría bien. O te la Ajá. preparo para la siguiente clase para que las tengas a la mano. Ajá, como tú te parezca mejor que vamos a aprender más, como que nos va a dar mejor el tiempo, pues lo dejo como tú veas. No hay ningún problema para mí que yo las realice. Simplemente es como para que las tengas a la mano porque esas funciones, te digo, todo esto pues es el pan de cada día, ¿no? Entonces, Ajá. ve, es lo que te decía en esto. Eh, o sea, si yo te muestro esta serie de cosenos, ¿cómo sabrías cuál es su frecuencia? Mm, su- Eh, Eliminando la parte de que pues aquí te lo pongo, ¿no? Sí. con la serie de Fourier, Mm, la transformada de Fourier, o aparte, no, no, sería con la transformada. a la Pero, o sea, si te das cuenta, analizar una señal así en en el dominio del tiempo, deja, copio más o menos como que esta imagen y vámonos al pizarrón. Analizar esta imagen en el dominio del tiempo está más o menos, pues la neta, difícil, porque bien no sabes. Pero analizarla en el dominio de la frecuencia es muy fácil. Si te das cuenta, las dos deltas aparecen en la frecuencia de 100. ¿Esto por qué? Porque tenemos que coseno es igual a 2pi por, a, a 2pi por la frecuencia, que 2pi por la frecuencia es igual a omega. Y aquí está multiplicado por el tiempo, acuérdate. sí. Entonces, sí, aquí. Entonces ya tienes esto. Ahora, aquí aquí tenemos que este 2 lo único que representa es la amplitud. A es igual a 2. El coseno, pues ya habíamos dicho que cuál es su omega. Entonces vemos cuál que coincide más o menos en 2 y en -2. Y ya tenemos ahora algo que cabe resaltar. Cuando nosotros pasamos al dominio de la frecuencia, la energía de espectral se divide a la mitad, ya que se tiene que, por el principio de asimetría que ahorita te estaba diciendo, esta energía que se pasa tanto al lado positivo como al negativo. Entonces tenemos la información en, ¿cómo se dice? En dos parámetros. Ahora, si te das cuenta, o sea, como tal no es una delta. Realmente lo que veríamos es una sampling. ¿Por qué es una sampling? Porque, bueno, aquí no se ve como una sampling porque está, en, tenemos el valor absoluto. Ah, ¿Por qué es una sampling? Porque nosotros no estamos analizando la serie desde el menos infinito al infinito. Lo que nosotros estamos analizando es un periodo de 2pi, que podríamos, si hiciéramos la integral y todo ese coto, agarraríamos nada más de este fragmento de la señal a este fragmento. ¿Por qué? Porque después de
después de todo eso se está repitiendo la serie, no hay ninguna variación. Entonces por eso nada más la analizamos en estas dos, lo que nos va a ocasionar algunos lóbulos secundarios. Eh, Bueno, o sea, aquí te puse el código de MATLAB que utilicé para crear estas señales. Ya si tú quieres, por decir, checarla de otra señal, nada más cambias esta línea del tiempo, que diga esta línea, la del no, la X, pones la función que tú quieras y ya el programa debería de hacer graficarla, ¿sí? ajá, el programa como quiera. Ah, sí, estaría bien para probar Ujú. con diferentes valores. Ahora, lo mismo, si te das cuenta, analizar esta señal ahora está muchísimo más difícil, porque aquí nos dicen que tienen la magnitud de 2 del coseno y que su frecuencia es 100, pero ahorita le estamos agregando una frecuencia de 5 seno y su frecuencia es de 100. Si yo te pido analizar esta señal y no te doy las componentes, pues está medio cañón. En Sí, cambio, si lo analizamos en un espectrómetro y vemos su frecuencia, aquí sabemos por defecto que aquí hay una señal en 100 y una señal en 300. Mm, aquí me faltó agregarlo en, ¿cómo se dice? En el otro dominio, porque como los valores están en absoluto, si supongamos que tenemos aquí el eje en frecuencias, esta es la parte real, y en esta parte de aquí sería el eje imaginario. Lo que nosotros veríamos es que esta delta estaría aquí acostada, esta estaría hacia el lado negativo y estas quedarían igual así, perpendiculares. Y, ¿cómo se dice? Aquí ya sabrías que al menos en 300 es un seno, nada más sería cosa de checar la magnitud y tendríamos la magnitud de senos y cosenos. Y ya es por eso que te digo que deberías como que darle una ojeada o yo busco la tabla para que tengas ajá, de acuerdo a qué función, qué serie de Fourier le corresponde. Es como que algo importante que deberías de traer de señales y sistemas. ajá. Y por último, Entonces, ¿qué pasa si nosotros le agregamos una sampling? En el dominio del tiempo tenemos una señal sampling, que es lo que nosotros tendríamos en la frecuencia. Um, Deja, copio esto. ¿Con quién tomaste señales y sistemas? Bermúdez Sosa, Alfredo, creo que se llama. Ya. Bueno, en el dominio de la frecuencia, ahora no, ahora nosotros tendríamos lo que vendría siendo una señal cuadrada. Dependiendo de qué tantas muestras analicemos, aquí nos empezaría a dar este, una pequeña señal cuadrada. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que eh, si nosotros ingresamos una señal A, pero ¿por qué se ve? Esto es importante. ¿Por qué se ve como si con estos piquitos? Porque es la señal cuadrada de una serie de Fourier. Ujú. Entonces, si nos regresamos a lo que te platiqué en un principio, de que si nosotros metemos una señal cuadrada y lo pasamos al dominio de la frecuencia,
lo que nosotros tenemos es una sampling. Pero ahora, si nosotros metemos una sampling en el dominio del tiempo y pasamos a las ecuaciones, nosotros tendríamos una serie de Fourier de una señal cuadrada. Entonces, ¿ves como que cierta correlación? Si nosotros metiéramos unas deltas en el dominio del tiempo, nosotros obtendríamos unas señales senoidales en el dominio de la frecuencia y viceversa. Si nosotros metemos senoidales en el dominio del tiempo, en la frecuencia tendríamos eh, algunas samplings. Entonces, son conceptos que con la práctica te vas a dar cuenta que existen y alguien ya llegó. Mm, No. hace rato sonó, pero creo que entraste tú con la presentación. Ah, ok. O haber sido. Pensé que alguien había entrado. Um, bueno, esas son otras cosas. Entonces, esto para mí es lo más importante que recuerdes o que le des una repasada de lo que vienen siendo de señales y sistemas. En el PDF, aquí, Ajá, al menos que es un mensaje, un transductor, comunicación, son cosas que más o menos las recuerdes. ajá. Los tres tipos de interferencias, ya sea por distorsión, aquí es distorsión, diafonía y ruido, No, ok. las señales de Fourier. Y bueno, pasemos a hablar rápidamente de lo que es la modulación. La modulación nos sirve para adecuar nuestra señal de nuestra serie de Fourier, adecuarla a un medio que se pueda transmitir. En este caso, por lo general, el medio es el aire, que, que diga, el medio sería el espacio. Ahorita que yo me estoy intentando comunicar contigo, si Ajá, estuviéramos presencialmente, mi voz viajaría a través del aire. así. Entonces, para la modulación AM, que significa amplitud, modulación por amplitud de señal, tenemos que aquí entra una señal, entra al modulador y se multiplica por una portadora. Esta portadora ya la manda al aire y llega a un demodulador. ¿Qué hace el modulador? A ver, deja que te copio esto. Sí. Vamos a cerrar MATLAB. Yo creo que hoy no lo ocupamos. Sí. Este, supongamos, empiezan a mandar las señales como te había dicho, y aquí en esta antena la recibe. Entonces la vuelve a multiplicar por la misma portadora y obtenemos la señal. ¿Esto por qué? Porque supongamos tenemos que f de t, aquí entra f de t y la multiplicamos por la señal coseno de, de omega t. Entonces, esta es la señal ya modulada, supongamos. Luego te voy a hablar bien de cómo se hace esta modulación. Ajá, Ahorita nada más es el ejemplo. Llega al demodulador y lo que pasa en el demodulador es que recibe esta nueva señal, vamos a llamarla GDT, y la multiplica de nuevo por la señal por la misma portadora. Entonces tenemos que GDT ahora, es de nuevo multiplicada por la señal coseno de omega t. Pero GDT
es f de t por coseno de omega t por este mismo coseno que es del receptor de omega t. Entonces tenemos que es f de t por coseno cuadrado de omega t. ¿Y a qué es igual esto de aquí? ¿A qué es igual coseno de omega t? ¿T? Ajá. No, ¿no sí? No. ¿Esto a qué es Es- igual? ¿No? No, al Propiedad. seno más el coseno, ¿no? Algo así. O no, no era de ese, no. mm, No, no me acuerdo. ¿No? Bueno, es igual a coseno es igual a 1 menos seno cuadrado de omega t. Ah, sí. Acuérdate, es de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Vamos a ponerle x. Entonces nada más despejamos de aquí, ¿va? Ajá, exactamente. Entonces, Como algo así. ¿mande? Algo así me vino a la mente, pero no me acordé bien de la fórmula. Ah, no te preocupes, sin problemas. Entonces tenemos esto por seno cuadrado de omega t. Y ya que tienes esta función, vamos a despreciar esto. No nos interesa, ya no nos sirve. ¿Y qué es lo que nos queda? La señal original. Ujú. Ajá. Ah, ya, ya. Entonces, después de que viene aquí la señal, ya ahorita nos quedamos con la señal de omega t. Ya después llegan amplificadores de señal y todo un coto, porque si te das cuenta, entre más multipliques la señal en el dominio de la frecuencia, recuerda que su energía baja. Ajá. Entonces, aquí baja. Luego, en señales y antenas, te vas a dar cuenta que, pues, por obvias razones, la señal no solo viaja de aquí a aquí como si hubiera un cable invisible. Lo que realmente pasa es que, bueno, también depende de la antena, manda la señal a todo esto. Entonces, la energía que puede recibir esta antena que hay aquí realmente es mínima. Ahora ponle que todavía por acá podemos tener un amplificador. La amplificas, pero de todos modos tienes que multiplicarla este, por la misma portadora. Todavía su energía viaja, empieza a haber todavía distorsión, pero idealmente ya se transportaría la señal este, para analizarla en otras partes de la comunicación, ¿no? Ajá. Y a grandes rasgos, este sería ¿cómo se dice? Obviamente vamos a entrar a señales, este, vamos a entrar a analizar parte por parte, echar cálculos, ver cómo se forman estas cosas. Pero a grandes rasgos este sería el primer módulo o la primera unidad de transmisión de datos, ¿va? Ajá. Ajá. Este, si Tengo quieres, el temario, ¿no? También no sé si te sirva luego que te lo envíe. O ya lo tienes, yo creo. ¿de qué? De teoría de las comunicaciones, descargué el temario hace varios tiempos, como un año. No sé si ese lo tengas o te sirva. Si ¿Quieres? quieres, pásamelo, voy a detener la grabación.